Fernando Cedeño. La asambleísta Carolina Escobar dijo que Ecuador sigue siendo un país de acogida, pero es un Estado soberano que toma decisiones en función de su gente. Intervención del asambleísta Fernando Cedeño. De la bancada de gobierno me hacía algunas preguntas y reflexiones. En primer lugar, el Ecuador es un país que expulsa a su población. Y han habido históricamente varias olas migratorias. Yo vengo de la provincia de Manabí y recuerdo que desde muy niño, en las décadas de los 70, en los 60 hubo una profunda sequía en mi provincia y eso provocó que cientos y miles de manabitas migren del país, salgan del país a buscar mejores días, porque en los campos no había productividad. Y la mayoría de los manabitas, principalmente en los cantones de Manta, Montecristi, Puerto Viejo, Santana, se fueron a Venezuela. Venezuela los acogió como propios. Tanto es así que tenemos representación en esta asamblea de migrantes ecuatorianos que residen y viven en Venezuela, como la doctora Correa. Pero posteriormente se produce otra ola migratoria en el Ecuador, que fue luego de 1999. ¿Qué pasó en ese año? El salvataje bancario, en el que el Estado ecuatoriano tuvo que salir a salvar a determinados bancos en el país por cerca de 12.000 millones de dólares. Provocó una profunda crisis económica en el Ecuador que provocó que miles de ecuatorianos salgan del país, salgan, principalmente a Europa, porque en ese momento Europa no exigía ningún tipo de visado para los ecuatorianos. Por eso tenemos colonias importantes de migrantes ecuatorianos en Europa, en España, en Italia, de manera preferencial. Por eso incluso se reforma en la Constituyente de Montecristi, se pone que en este hemiciclo, en la representación de la primera función del Estado, exista representantes de migrantes ecuatorianos en el exterior. Pero además, ¿cuándo se produce una baja del descenso de ecuatorianos que salen? La gente que sale del país, compañeros legisladores, toma una decisión muy dura de dejar a sus familiares para ir a buscar mejores días en el exterior. ¿Por qué? Porque el Ecuador, su patria, les niega esa oportunidad. Pero ¿qué ha pasado ahora? Y cuando digo ahora me refiero a partir del año 2017, año 2006, 2007, 2016, se para la migración en Ecuador. Es más, regresa. La política ecuatoriana, se crea una política de retorno de migrantes y miles de ecuatorianos regresan a su tierra. Otros se quedan porque las segundas generaciones, las nuevas generaciones de ecuatorianos que nacieron en esos países, se quedan en esos países que los acogió. Pero posteriormente, el año 2017, empieza una nueva diáspora, una nueva ola migratoria de ecuatorianos al exterior. Por lo tanto, y se agudiza, ¿no? Y ahorita ha bajado, pero no por acciones de este gobierno, no es porque ahorita hay empleo, no es porque ahorita hay trabajo, no, es porque han restringido los controles migratorios en nuestros países, principalmente Estados Unidos. Pero la gente en el año 2017, 2018, 2020 y agudizado luego de la pandemia post-COVID, miles de ecuatorianos tuvieron que salir del país, incluso por el cruce de Darién, llegando a las fronteras de México hacia los Estados Unidos. Muchos lograron, muchos murieron, muchos compatriotas murieron porque simplemente eran presas de coyotero, de traficantes de personas. Muchas mujeres fueron violadas porque en el Ecuador no hay oportunidades de trabajo. Y esa realidad no es que ha cambiado en el país. No ha cambiado. Y ahora nos ponen a discutir como que el problema son los hermanos venezolanos que llegaron al país. Una de las cosas buenas que hizo el gobierno de Lasso fue empezar este proceso de regularización para las personas que se encuentran de manera irregular en el territorio. Y por razones políticas, nosotros, y eso es gravísimo, porque nosotros somos un pueblo que también exporta compatriotas. Y yo siempre digo, así como
nosotros queremos ser recibidos cuando migramos a otro país, nos gustaría recibir a las personas que también por varias razones migran al Ecuador como su segunda casa. Pero hay posiciones xenofóbicas, hay posiciones gravísimas en nuestra sociedad que tenemos que desterrar. Es por eso que hay que analizar y hay que buscar mecanismos de solución. Es muy probable que las cifras los deseen, es importante tener datos, por eso es importante tener como Estado una política de regularización a los migrantes, a los extranjeros que se encuentran en el país, porque es importante la data y es importante que el Ecuador también proteja a nuestros hermanos migrantes en los países que han receptado la migración. Yo les invito a reflexionar estos temas y discutir a profundidad temas importantes. Muchas gracias. El asambleísta